bueno, no le voy a hacer la historia porque ese no es el punto principal. El punto es que Natán habló de ovejas para que David entendiera algo. Natán usó a las ovejas. También Jeremías, profetas como Jeremías, Ezequiel, Miqueas y Zacarías, también usaron esta imagen para expresar cosas sobre el liderazgo, la dispersión y la restauración. O sea, cuando se quería hablar de liderazgo, hablaban de ovejas, porque la oveja es un animal que se puede comparar mucho con un grupo de personas. Quizás ustedes no conozcan mucho de ovejas, porque donde vivimos creo que casi no se usa como en esa época, pero para la fecha en que se escribieron las escrituras, las ovejas ayudaban a que el mensaje que se quería transmitir fuera más fácil de entender. Yo soy una de las personas que aprende mejor con ejemplos. Entonces lo que hacían con las ovejas era ponerla de ejemplo para que entendieran los mensajes. Entonces, Jesús habla de las ovejas en muchas ocasiones. Y el mensaje de hoy está fundamentado en una de esas ocasiones que Jesús menciona a las ovejas. Hoy, las ovejas vuelven a tener protagonismo porque son el personaje principal del tema. Así que, como les digo, las ovejas juegan un rol muy importante y especial en todas las escrituras. Y hoy nos van a ayudar a entender mejor lo que Dios quiere para nosotros y lo que Dios espera de nosotros. Yo sé y siento creo que si usted presta mucha atención, hoy usted va a recibir un mensaje, una palabra breve, sencilla, muy fácil de entender, sobre qué Dios espera de nosotros y qué quiere para nosotros, si presta mucha atención. Vamos a Juan 10. Juan 10, Dios mío. En Juan 10 hay una parte que debemos comprender antes de pasar al versículo principal que se encuentra en Mateo 25. Primero vamos a Juan 10 y vamos a leer del 1 al 5. Dice, de cierto os digo, aquí está hablando Jesús, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Jesús está hablando de ovejas. Pero, vuelvo y repito, no es que Jesús ni siquiera era pastor de ovejas. Él estaba queriendo explicar un punto usando este ejemplo. Y está diciendo, al pastor, abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. O sea, está hablando de que el pastor conoce a sus ovejas, las llama por sus nombres y las ovejas oyen su voz y lo siguen. Y yo quiero que cuando hablemos de ovejas, usted sienta que usted es una de ellas. Jesús es el buen pastor y nosotros su rebaño como ovejas. Pero, ¿qué tipo de oveja seré yo? ¿O estaré yo en el rebaño de Jesús? Son de las preguntas que usted podría irse haciendo. Y dice, versículo 4, y cuando ha sacado afuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas, ¿qué hacen? Le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Aquí estamos hablando de cualidades o características de una oveja de Jesús. Por si acaso tú te preguntas, ¿cómo yo sé si soy oveja de Jesús? Una cualidad de las ovejas de Él es que escuchan su voz y lo obedecen, lo siguen. Entonces, ¿será que yo conozco la voz de Jesús? ¿Será que obedezco su voz cuando Jesús me habla? Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Ojo, ¿cuál voz escucho yo? ¿Las voces de los demás o la voz de Jesús?
Y no solo escuchar, porque de escuchar, eso no tiene ningún problema. ¿Cuál voz obedezco yo? Eso va a determinar si soy una oveja de Cristo o no. ¿Vamos claro hasta ahí? Seguimos leyendo entonces, ahí mismo en Juan, ahora en el versículo 14 al 18. Juan 14 al 18 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. ¿Quién es el buen pastor? ¿Están desanimados? ¿Quién es el buen pastor? Jesús. Y dice, él está explicando, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Tal vez no sea muy emocionante para ustedes hablar de ovejas, pero al entender todo esto, para mí me resulta muy emocionante porque no estamos hablando de animales, estamos hablando de los hijos de Dios, los que creemos en Él, los que le conocemos, los que le escuchamos y los que le obedecemos. Entonces, es muy importante conocer la voz de Cristo. Y es por esto la importancia de venir a la iglesia y escuchar su palabra, leer su palabra, escudriñarla, porque ¿cómo tú vas a seguir una voz que no conoces? Hay ¿cómo se dice? Algo de moda ahora en las redes, como que alguien se pone delante y una fila detrás diciéndole algo a esa persona y la persona tiene que decir el nombre de quién fue que habló. Hay que ver si nuestro coach conoce a todo lo de Sabatini y vamos a ver si cuando le digamos algo, él sabe quién fue que se lo dijo. Una vez lo hicimos aquí con los chicos de Ruge y pudimos hacerlo, pudimos responder. El punto es que, ¿cómo tú vas a seguir una voz que tú no conoces? ¿Conocen algunos de ustedes la voz de sus seres queridos sin verlo? Sin verlo. Usted sabe quién le habló. Usted sabe la voz de su hermana, de su hermano, de su papá, usted sabe. Y probablemente, desde que lo llama de un número desconocido, usted no conoce el número, pero usted ya tú sabes quién es. ¿Por qué? Porque conoces la voz. Entonces este punto es muy importante porque muchas veces queremos obedecer a Dios, queremos seguir a Dios, de verdad queremos seguir a Jesús, pero no conocemos su voz. Entonces es necesario rodearte de un entorno cristocéntrico para que cuando tú escuches algo que dice Jesús, tú puedas obedecerlo. Porque si tú no has escuchado de Jesús, no vas a poder seguirlo. Es imposible. Es imposible seguir a alguien cuya voz tú no conoces. Entonces, estamos leyendo ahí en Juan, del 14 al 18, y me quedé en el versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Vamos bien hasta ahí, sí o no? Sí. Versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Voy haciendo pausas para ir explicando parte por parte. Estamos hablando de Jesús, el buen pastor. Jesús es el Hijo. ¿De quién? De Dios, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y también conocemos al Espíritu Santo. No es complicado, no es complicado. Es más fácil de lo que parece, aunque muchos se confunden. Estamos hablando de Jesús, el Hijo. Dice, yo soy el buen pastor, conozco las ovejas, las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Oigan algo. Jesús, Dios entregó a su único Hijo por amor a cada uno de nosotros. Pero a su único Hijo Dios le entregó a nosotros. O sea, nos entregó a nosotros a Jesús. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque Jesús vino a morir por sus ovejas. Él murió por nosotros. Entonces, el Padre
e entregó ovejas al Hijo. Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a seguir leyendo ahí donde dice, como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aquí está hablando de otro tipo de ovejas, porque hay ovejas que todavía no han escuchado la voz. Pero dice Jesús, el buen pastor dice, ellas oirán mi voz y yo las voy a traer y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Quizás esto sea muy profundo, parece un trabalengua, ¿verdad, Ronald? Dice Jesús que Él pone su vida para volverla a tomar. Quizás los más inteligentes saben que esto se refiere a que Jesús, cuando dice pongo mi vida, es que va a ser crucificado. Y cuando dice para volverla a tomar, significa que va a resucitar al tercer día. Y oye qué interesante dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. No fue que Judas traicionó a Jesús y agarraron a Jesús, a Dios hecho hombre, y agarraron a Dios ahí. El hombre agarró a Dios indefenso y Dios no se pudo escapar y lo mataron. No, dice yo la pongo. Jesús dio su vida por amor a ti voluntariamente. Oye cómo lo aclara. Nadie me la quita, yo la pongo. Entender esto es algo muy grande. Porque fue por amor. No fue casualidad. No fue que no pudo evitarlo. Fue un plan desde el inicio. Yo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo... Dios mío. Está fuerte esto, Señor, gracias. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Qué nivel? Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué mandamiento recibió el Hijo del Padre? Entrega tu vida por amor. Y él dijo, sí, yo lo voy a hacer. Solo Jesús. Juan 3:16. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice Juan 3:16? Parecen ovejas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea más tenga vida eterna. De tal manera. Entonces, ahora vamos a leer ahí mismo en Juan, pero ahora desde el versículo 22 hasta el 39. Aquí en el versículo 22 lo que sucede es que los enemigos de Jesús empiezan, bueno, desde hace rato lo están persiguiendo para apresarlo y matarlo. Y ellos le están preguntando, vamos al versículo 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ellos no creían que Jesús había sido el Cristo enviado por Dios para salvación de ellos. Ellos no lo creían. Porque para ellos Jesús, ¿quién era? El carpintero, el hijo de José. Ellos no lo creían. ¿Quién es este que es rey de nosotros, pero tú andas en sandalia? ¿Cuál es tu reino? Pero entonces Jesús le dice, os lo he dicho y no creéis. Ya yo se lo he dicho y ustedes no creen. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es fundamental creer. No responda. Pero si yo te pregunto, ¿cuántos de los que están aquí creen
en que Jesús derramó su sangre para darte a ti vida eterna? La respuesta a esa pregunta es fundamental. Y yo creo que si estás aquí, tu respuesta es positiva. Y dice, os lo he dicho, pero ustedes no quieren creer. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. ¿Por qué? Porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas son mías, oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. No está hablando del animal, vuelvo y repito. Está hablando de los que creen en él. Y le dice, ustedes no creen porque no son mis ovejas. Ustedes, lo mismo que le he dicho a mis ovejas, es lo mismo que le he dicho a ustedes. Y ustedes me siguen preguntando, ellos le están diciendo, dinos si tú eres el Cristo. Él dice, ustedes han visto los milagros, ustedes han visto las señales, pero no creen. ¿Por qué? No son mis ovejas. Versículo 29, escucha con mucho cuidado. Mi Padre que me las dio, ¿quién le dio las ovejas al Hijo? Y me da mucha risa porque siento a Jesús como un niño. Mi papi que me lo dio, mi papi me lo dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y aclara, yo y mi Padre uno somos. Para el que tenga duda, las religiones que dicen que Jesús no es Dios, aquí lo está aclarando. Yo y mi Padre uno somos. Y luego viene el Espíritu Santo, luego que Cristo asciende también. Pero ese no es tema para hoy. Estamos hablando de ovejas y del buen pastor. ¿Quién entregó las ovejas a Cristo, el buen pastor? Mi Padre, dice Jesús. Mi papi me las dio. Y nadie la puede quitar de mi mano. Yo cuando leía esto, pensaba en uno, no quiero hacer spoiler, pero es un juego que se hace a veces en algunos lugares, así como campamentos y cosas, que jalan la soga. Si yo pusiera ahora a Saúl a jalar la soga con Francisco o no sé con quién, o con Wilson, con John, no sé quién ganaría, el que tenga más fuerza. Así. ¿Qué significa arrebatar? Quitar, ¿verdad? Quitar. Pero quitar por más fuerza. Por ejemplo, si Natanael o Caché, que te decimos cariñosamente, empiezan ahora a jalar algo. No sé quién gana, honestamente. No sé, ¿quién gana? Humildemente, dice que él se lo quita. Pero para arrebatar, usted tiene que tener más fuerza. Ahora, qué bacanería que Jesús dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y aclara, y yo y el Padre somos uno. O sea que ustedes no me pueden quitar mis ovejas. Gracias, Señor, porque nadie nos puede arrebatar de tus manos. Entender esto es madurar en el Evangelio y en el crecimiento espiritual. Ustedes no se imaginan lo que me costó el tiempo y no sé qué más, cómo expresar. Lo que tuve que pasar para comprender que Jesús pagó un precio por mí y que yo soy suyo. Porque fue su Padre. Fue un regalo de Él. Esto es para el que lo cree. Lo he dicho en ocasiones anteriores. Muchos no creen. Muchos no creen. Y por si acaso tú crees que tal vez tú no eres una oveja de Jesús porque tú te portas muy mal,
A continuación vamos a ver los tipos de ovejas que Jesús tiene. No sin antes aclarar un punto. La obediencia no nos hace ovejas de su prado. Esto puede chocar y puede parecer muy contradictorio porque hay una parte de la Biblia que dice que ¿quiénes son los de Jesús? Los que me obedecen, los que hacen sus mandamientos. Sí hay que obedecer, pero escucha con mucho cuidado. La obediencia a la voz del buen pastor es un resultado de ser una de sus ovejas. O sea, no somos ovejas porque le obedecemos, sino lo contrario. Le obedecemos, ¿por qué? Porque ya somos sus ovejas. O sea, no es que tú vas a empezar a obedecer para entonces convertirte en una de sus ovejas. Si tú eres su oveja verdadera, entonces realmente tu comportamiento va a ser obediencia a tu pastor, obediencia a Cristo. Entonces, ¿qué podemos ver? Que es muy importante la obediencia. Es muy importante. Por eso es que la Biblia aclara, no sean solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Yo no sé cuántas veces usted ha escuchado una prédica, yo no sé si usted viene hoy por primera vez, por segunda vez, o no sé cuánto tiempo usted tenga viniendo a la iglesia, o escuchando de Jesús. Pero es muy importante la obediencia, porque eso determina si tú eres o no eres de Él. El que es de Él, obedece su voz y le sigue. ¿Está claro esa parte? Esto pone nervioso a mucha gente porque dice, ay, yo no estoy obedeciendo muy bien, pero vamos a ver qué tipo de ovejas hay, porque las ovejas no somos perfectas. Entonces, Efesios 2, del 8 al 9, aclara algo fundamental. Willy, dímelo. Se quedó frisado. Efesios 2, del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Por qué somos salvos? Por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no es tuyo ni mío, pues es don de quién. Es dado por Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si la salvación se pudiera adquirir por obras, no fuera un don de Dios, fuera un mérito humano. Y es imposible que algo tan valioso usted y yo lo podamos alcanzar con nuestras propias fuerzas. Es una falta de respeto decir que usted puede ganarse la salvación. Es un don del Padre directamente. ¿A través de qué? Claro que hay que hacer obras, porque la fe produce obras, pero es por fe. Es por fe. Y esto es un tema demasiado profundo, porque es por obra o no es por obra. Porque me está diciendo que no es por obra, pero la fe, ¿qué produce? Obras. Te lo voy a explicar simple, lo más simple que puedo. No es por obras, porque si tú pudieras hacer algo para ganarte la salvación, ya no sería dada por Dios. No es por obras, es por fe, es por gracia, Él te lo regaló. Si tú lo crees, ya tienes el regalo. Ahora, para los que creen, salen las obras. Si tú lo crees y tú agradeces ese regalo, ese don que el Padre te dio, sí o sí, esa gratitud va a provocar que en tu vida hayan obras. Entonces sí, realmente van a haber obras, pero no como un precio que tú vas a pagar para ganarlo, sino como una actitud de gratitud, en donde tú dices, Señor, yo no merecía que tú pusieras tus ojos en mí, pero te fijaste en mí, me agarraste y me pusiste en un lugar de bendición. Y yo por agradecimiento, entonces yo voy a hacer las cosas que a ti te agradan, porque ya yo fui bendecido. ¿Se puede entender más o menos? Sí, digan amén el que entendió. El que no entendió se salga, no, mentira. Seguimos aquí.
Miren, ahora vamos a hablar de las diferentes ovejas que existen. Vamos ahora a Mateo 25. Mateo 25 del 31 al 46. Vamos a leer muchos versículos, espero que no se me pierdan. El juicio de las naciones. Escucha. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, por si acaso, aclaro, Jesús vino, pero volverá. ¿Volverá por quiénes? Por nosotros, lo que lo esperamos, lo que estamos esperando en Él. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino. ¿Cuál reino? De Inglaterra, de España. El reino de los cielos. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. No es casualidad. Dios no está relajando, Dios no está inventando. Desde la fundación del mundo hay un reino preparado. Porque tuve hambre. Oigan, no sé si me van siguiendo, si voy muy rápido, si me emociono mucho. Cuando Jesucristo venga, va a ser así. Ya yo llegué. Y va a ser así, una línea. A la derecha, las ovejas. A la izquierda, los corderos. Y escucha con mucha atención porque esto es lo principal del mensaje. Dice, porque, oye, esta palabra es importante, porque nos gusta preguntarle a Dios por qué. ¿Cuántos le han preguntado a Dios por qué? Oye, un porqué de Dios. ¿Por qué va a pasar esto? ¿Por qué? Si tú no amas todito, ¿por qué no nos lleva todo? ¿Y por qué algunos se van para abajo y otros para arriba? ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿Cuándo te vimos desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, ¡wow! Respondiendo el patrón, el rey de reyes y señor de señores, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Muy difícil de entender. Cuando ustedes le hicieron eso a una de las personas vulnerables, a una de esos pequeños, de esas ovejitas que son mías, cuando tuvieron hambre le diste de beber, cuando tuvieron hambre le diste de comer, cuando tuvieron sed le diste de beber, cuando no tuvieron casa y tú le diste un techo, cuando estuvieron presos lo visitaste, cuando estuvieron enfermos y tú lo ayudaste, cuando tú hiciste algo por uno de esos pequeñitos que son míos, lo hiciste por mí. Y escucha con mucha atención. Entonces dirá también a los de la izquierda. ¿Cuáles son los de la izquierda? Los cabritos. Porque no se queda ahí, hay otro grupo. Tiemblen. Apartaos. Tapen eso. Lo voy a decir, porque está aquí. No me gusta decir mala palabra. ¡Wow! ¡Qué fuerte!
apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Esto es una cosa, esto es pánico. Preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Supongo que lo que se están riendo es porque están del lado de las ovejas y no de esto. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces él les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Dios mío. Aquí está hablando del juicio final. Juicio final. Cuando Jesús venga, ¿qué va a pasar? Y oye, qué poderoso. Esto, lo que nos deja dicho es que las ovejas son los justos, las personas que por compasión ayudan a los necesitados, en este caso hambrientos, sedientos, forasteros, desamparados, enfermos, encarcelados, representando que en su servicio a los más pequeños en realidad sirvieron a Cristo mismo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿De qué te sirve a ti venir a la iglesia todos los días y al que tú tienes al lado no le das amor? Pero si Dios es amor, tu deber es mostrar de ese amor a tu prójimo. Jesús resume los mandamientos en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Amor al prójimo. Si yo me dedico a la política, ese va a ser mi partido. Apóyenme. Pero no, eso no está en planes. Los planes que debemos nosotros tener es darle amor al prójimo, como usted quiera. Esto se traduce de muchas formas. Hay tantas maneras de dar amor al prójimo. No tienes idea de cómo hacerlo. Empieza cambiando tu actitud. No tienes que darle dinero necesariamente al pobre, porque quizás ustedes dirán, ay, pero es que yo no tengo, ¿cómo puedo ayudar? Yo quiero, pero yo necesito yo mejor. ¿Qué tal tu actitud? ¿Qué te parece si empezamos, en vez de darle momentos amargos a los demás, ofensas, situaciones y problemas, qué tal si empezamos a dar más sonrisas y más amor? Yo digo que podemos empezar por ahí, ¿sí o no? Eso es amor al prójimo. Que en vez de chismes, demos soluciones. Que en vez de problemas, sirvamos. Eso es amor al prójimo. No todo es monetario. Hay consejos que valen más que millones. Y muchas veces nadie los está dando. Y podríamos ser tú y yo el que esté aconsejando a alguien, el que esté cuidando a alguien, protegiendo a alguien, o tan solo escuchando a alguien con atención. Eso también es amor al prójimo. Quizás tú nunca has ido a una cárcel a visitar los prisioneros, tú quizás nunca has ido a un hospital a visitar a los enfermos, quizás tú nunca has prestado tu habitación, tu casa para alguien que no tiene casa, pero el amor al prójimo se puede llevar a cabo de muchas maneras. Empieza cambiando tu actitud. Empieza cambiando la manera en que hablas. Muestra amor con tus palabras. Que en vez de tú decir, wow, pero ¿y por qué esa chica se viste así? Mira qué feo le queda. ¿Por qué no le dices, oye, me gusta cómo te queda eso, pero ¿qué tal si, y le das un consejo?
para que ella se vea más bonita. Yo no sé cómo usted pueda mostrar amor en su vida, ni cómo, ni a quién, ni cuándo, pero sé que se puede. Y a eso nos llama Dios. Y para eso está la iglesia, porque se supone que la iglesia es el rebaño del buen pastor. Y una buena oveja sigue las pisadas de su pastor. Jesús, como nuestro pastor, es nuestro ejemplo a seguir. Y no es posible que seamos ovejas de su prado solo para recibir bendición del pastor, pero no para seguir su ejemplo. Tenemos que seguir su ejemplo si realmente somos sus ovejas. Las cabras, en cambio, representan quienes no mostraron misericordia ni amor práctico. Aunque profesen a Jesús, aunque digan creer en Él, aunque digan que pertenecen a su rebaño, no tienen acciones que evidencien ese compromiso. Entonces, una vez yo les expliqué los tipos de pecado que hay. ¿Cómo podemos pecar? Te lo resumo. Señor. Haciendo lo malo. ¿Qué más? No, eso es lo mismo que haciendo. Pensándolo y no haciendo lo bueno. Usted pensando peca, usted actuando peca, que incluye hablar, y usted no haciendo lo bueno, peca también. Entonces, esto es un llamado, mis hermanos y hermanas, a la acción buena. No podemos ser indiferentes ante tanto dolor, ante tanto mal, ante tanta maldad que nos arropa hoy. Tenemos que despertar y abrir los ojos. El tiempo se acerca. Este es el tiempo de que los hijos de Dios sean luz. No es para mañana, porque Cristo viene como ladrón en la noche. Nadie sabe ni el día ni la hora. Y yo quiero que tú pienses. ¿Tienes tú frutos? Tú tienes para decir, sí, yo. Dime, ¿qué has hecho tú por el prójimo? ¿Qué estás haciendo tú por el prójimo ahora? O nos pasamos el día a día pensando más en nosotros. Señor, ayúdame a mí. Yo quiero esto, estas son mis metas, estos son mis sueños, esto es lo que yo quiero. Señor, pero ¿y por qué que tú no me das lo que yo te pido? Señor, y yo. ¿Qué rol tiene el prójimo en nuestras vidas? ¿Qué rol tiene el prójimo? ¿Será que nuestras vidas es para nosotros? ¿O para que Dios la use a bendecir a otros? Porque permíteme decirte o recordarte que Dios no nos envió aquí para que seamos los protagonistas. Él es el protagonista y Él debe brillar a través de nosotros. Así que, si quizás el tema te confronta, es tiempo de que busques una manera de que Cristo sea glorificado a través de lo que Él te ha permitido tener, porque demasiado que ha hecho por ti y está haciendo por ti y seguirá haciendo por ti, porque así es Él. Él es amor y Él da de lo que tiene. Ahora, es tiempo tuyo y mío de ser la oveja que Él quiere. Vamos rápidamente a Ezequiel 34. Y como les dije desde el principio, vamos a observar los tipos de ovejas que hay. Ezequiel 34, del 1 al 16, dice: profecía contra los pastores de Israel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No sé, para que no se confundan, no me refiero a pastor de iglesia, porque el término pastor de iglesia viene del término pastor de ovejas. Ya vemos la importancia de las ovejas que estamos hablando hoy. Hace referencia a una persona que cuida, que alimenta, que dirige, que guía, que protege. Y dice su palabra que el buen pastor entrega su vida por sus ovejas. Entonces, aclarado esto, seguimos leyendo y dice: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. O sea,
se pastorean a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana. O sea, se comen las ovejas y se visten de la lana. A la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles. Hay ovejas como débiles. Ni curasteis la enferma. ¿Cómo hay ovejas? No vendasteis la perniquebrada. ¿Cómo hay ovejas? Perniquebradas son las que tienen la perniquebrada. ¿Entienden? La pierna quebrada. ¿Van cuántas? Ni buscasteis la perdida. ¿Cómo hay ovejas? Sino que se han enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Le está hablando a los pastores. Hay de esos pastores. Y andan errantes por falta de pastor. Y son presa de todas las fieras del campo. Y se han dispersado y anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto. Eso está más profundo de lo que usted cree. Así anda la sociedad hoy en día por este tipo de pastores y también por falta de pastores. ¿O no es así que andan las ovejas? Perdidas. Ustedes no, ustedes siguen al buen pastor. Amén. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Ustedes probablemente hayan escuchado decir, que los pastores roban, que yo no voy a la iglesia porque los pastores roban, y muchas cosas. Hay pastores malos. Hay pastores que no son siervos de Cristo. Pero oye, lo que está diciendo es muy fuerte lo que está diciendo para ese tipo de pastores. Yo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Versículo 12. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Escucha, en buenos pastos las apacentaré. En los altos montes de Israel estará su aprisco. Aprisco es, como quien dice, el corral. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Dios tiene un lugar preparado para sus ovejas. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida. Antes de continuar en el 16, quiero devolverme un chin y darle para atrás a los tipos de ovejas. ¿Cuál fue la primera que pudimos observar? Las débiles. Hay ovejas débiles. Porque no es fácil ser una oveja. La diferencia de una oveja y un cabrito. La diferencia de una oveja y un cabrito es que el cabrito es independiente. El cabrito no come como la oveja. No quiero hacerlo, pero imagínenselo.
No me voy a poner en esa posición. Pero imagínense la oveja en sus cuatro patas, comiéndose. El chivo no. El chivo si tiene que hacer así y brincar y subir, hasta se suben a las matas. El chivo no tiene que ver con esa. La oveja, si tú le pones un corral, ahí se queda. Y si tú no le echas comida, se pone flaca y hasta se muere. El chivo, ¿tú crees? Hasta el corral se come. O se lo vuela, o se encarama, se sube. El chivo no coge esa con nadie. Y usted dirá, ¿y qué tiene de malo eso? Esto es un símbolo de obediencia y dependencia total del pastor, de Jesús. Cuando usted anda brincando y saltando y haciendo lo que usted quiera, buscando usted su propio alimento, usted con su propia idea, con su propio conocimiento, con su propia habilidad, con su propia fortaleza, con su propia astucia, usted dice, yo voy a hacer lo que yo quiera. Eso significa que usted no está dependiendo de su pastor, usted no está siguiendo la voz de su pastor. Usted tiene su propio tiempo, usted tiene su propia voluntad, usted tiene ya su plan hecho. Entonces, pudiéramos sacar muchas lecciones del cabrito y la oveja, pero Dios no busca cabritos. Dios quiere ovejas fieles a su voz. Otra cosa que diferencia a las ovejas de los cabritos es que las ovejas son mansas, sumisas. El chivo es fastidioso. Se pudiera decir que hasta arrogante. Hay muchas diferencias realmente, pero el mensaje, vamos a enfocarnos en cómo ser ovejas, porque eso es lo que queremos. Si Dios quiere que seamos ovejas para Él, en vez de criticar, porque este mensaje no es para criticar, pero sí quiero aclarar que no debemos ser cabritos. Por más fortaleza que usted tenga o capacidad propia, muchas veces eso nos juega en contra. Y muchas veces eso es lo que hacemos, andamos brincando. Miren, hay cabras que viven en montañas por su habilidad de trepar. Tienen una pezuña así que se trepan en una pared casi tan empinada así como esa. En una esquinita así se pueden enganchar. La oveja no. El chivo es autosuficiente, la cabra. Y muchos quieren ser la cabra. Por eso, porque es el mejor, que rompe. Pocos quieren ser la oveja. Que no quieren depender de nadie. No quieren que Dios sea el best. Ellos quieren ser yo, the best. Y es difícil ser oveja porque tú dices, ¿cómo yo quiero estar dependiendo de alguien? De la oveja nada más queremos la alimentación gratis, el cuidado gratis, pero no dependencia de Dios. No someternos a su voluntad. No esperar que sea Él a su manera y a su tiempo. Eso no nos gusta. Nos gusta cuando Dios provee, claro que nos gusta. Nos gusta cuando Dios bendice, cuando Dios dice que sí, cuando Dios nos saca para la hierba. Pero no nos gusta lo demás. No nos gusta someternos. Entonces Dios desea ovejas. ¿Quién está claro ahí? Amén, santo. ¿Cómo ser ovejas? Escuchar al pastor, seguirlo, ser apacentado por él. Y según el versículo clave de hoy, hacer buenas obras. Hacer buenas obras. Las ovejas tienen misericordia por los demás. Se preocupan por los demás. Ya aclaramos que aunque la salvación no es por obras, sí produce obras. Así que la recompensa para los de su derecha, las ovejas, es que entrarán en el reino del Padre. La culpa de los malditos surge no tanto de hacer cosas malas. No es
No es por hacer cosas malas que ellos son malditos. Las cabras, los cabritos. Sino en no hacer lo correcto. No hacer nada es visto como el camino a la condenación. Estamos llamados a hacer algo. No te hagas de la vista gorda frente a tanto dolor. No te arropes, no te encierres en tu egoísmo del yo. Vivimos muy afanados por el yo, por lo que yo quiero. Señor, yo. Y es tiempo de pensar en el otro. Seamos una generación verdaderamente apacentada por Jesús y sigamos ese ejemplo de amor al prójimo. A Dios le costó su vida amarnos. Que te cueste algo. Busca formas de amar al prójimo, pero no te quedes así. No te quedes indiferente. Empieza por ti. Yo soy honesto, yo soy claro. Yo hablo directamente. Quizás ahora tú y yo no tengamos mucho dinero para hacer obra de caridad a los pobres y mandarle comida a los niños de África. Pero algo tienes tú que puedas dar. Y si de verdad no hay nada que tú puedas dar, empieza cambiando tú y que tu actitud dé a Jesús. Da a Jesús con tu actitud, con tu vida, que lo vean a Él en tu vida, en tu forma de hablar. Si no tienes nada para dar, tú dices, bueno, no tengo mucho dinero, tampoco tengo mucho tiempo porque trabajo demasiado. Otra excusa muy válida, que la entiendo. No tengo mucho que dar, pero con que tú puedas mostrarle a Jesús a alguien, ya diste lo más valioso. Empieza por ahí. Que vean a Jesús cuando te vean a ti. Eso es todo lo que hace falta, amor al prójimo. Así que, oye esto, vale más cojear en la presencia del pastor, cojear en la presencia del pastor, que saltar lejos de él. Otra cualidad de las ovejas es que a esas ovejas, hay un versículo que ya no lo voy a buscar, dice que, creo que ahí mismo que está. Para no perder tiempo. Lo encontré. Versículo 16, estábamos ahí mismo. Yo buscaré la perdida. Estamos en Ezequiel capítulo 34, versículo 16. Ya estamos terminando. Dice, yo buscaré la perdida y la haré volver al redil. En el nombre de Jesús, toda oveja perdida regresa al redil, al redil. Toda oveja perdida regresa a obedecer a su pastor, a escuchar a su pastor. Tú quizás hoy te encuentras, ¿qué es lo que me está pasando? Y que hoy. Quizás hoy tú y yo nos encontramos en una iglesia escuchando un mensaje, la palabra de Dios, mejorando nuestro espíritu, tratando de hacer lo mejor que podemos. Pero déjame decirte que hoy también hay muchas personas que se han rendido y no tienen fuerza para continuar en los caminos del Señor. Y quizás lo que hace falta es alguien que le diga, mira, tú puedes. Ven. Tú no dejas de ser oveja por estar enferma. Tú no dejas de ser oveja por estar débil. Tú no dejas de ser oveja por tener la pierna quebrada. Y se dice que los pastores, a veces, a la oveja más fuerte, la oveja que se sentían muy independientes, que se salían del camino, ellos lo que hacían es que les rompían una pierna y se le echaban al hombro. O así con la pierna rota se mantenían cerca, porque volvían a depender de su pastor. Esa fortaleza, esa independencia, ese que ya todo está bien, que todo lo puedo, a veces es lo que usa el enemigo para alejarnos de nuestro pastor. Por eso vemos que muchas veces la gente se acerca a la iglesia cuando ya no aguanta más, porque está enferma, dolida o con la pierna quebrada. Pero vuelvo y te repito, vale mucho más estar cojo en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores que estar
feliz, vivito y coleando, saltando fuera y lejos de Él. Así que siéntete bien si todo no está bien, pero estás con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la idea. Él se va a encargar, Él va a hacer lo demás. Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Él se encarga de qué vas a comer, qué vas a vestir, dónde vas a dormir. Él se encarga. Él lo hace. Mi vida es un testimonio de que Él lo hace. Y perdónenme que meta mi vida, no soy importante aquí. Es Él. Pero gracias a Dios por lo que has hecho conmigo. Y si lo has hecho conmigo, sé que lo puedes hacer con alguien más. Hagamos el bien a los pequeños del Señor. Ponte de pie. Y vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores.